Entonces, pues en vez de estar afuera, nos metimos todos dentro de la tienda de campaña. Y sobre las 11:30, 12 de la noche, empezamos a escuchar gritos. Pero unos gritos de dolor, unos gritos desgarradores. Y los gritos iban a más. Y mi compañero, sin más, sin hablar, él mismo cogió y de golpe hizo un giro al coche y dio media vuelta. Cuando dio media vuelta ya enfiló la carretera y le dije, ¿qué ha pasado? Y él me dijo, no sé, he tenido que salir de ahí con el coche porque no podía seguir hacia adelante. No podía seguir, algo me estaba diciendo que no podía seguir hacia adelante. Era como una amenaza pues que nos llevó hasta ese extremo de tener que dar la vuelta y no poder seguir avanzando con el coche. O sea, fíjate hasta qué punto era la sensación que llegamos a tener. ¿Cómo es vuestra cara o cómo recuerdas tú el instante en que los tres compartís esa información allí en el exterior del cuartel? ¿Cómo os quedasteis? No sabes encajarlo, o sea, no sabes encajar, como dices, a ver, nos ha pasado algo que no es normal y no lo sabes encajar. Quizá ahora mismo en la noche muchos compañeros de la Guardia Civil, de las diferentes fuerzas del orden, estén por carreteras y caminos y estén recordándose entre ellos sucesos parecidos, sucesos que, a diferencia de este, no van a contar. Una voz en la noche, una voz rasgando la lógica, una voz que cuando nos giramos en mitad de la soledad, por ejemplo, en esas largas noches de estudio, en la soledad de una habitación, hemos escuchado muy cerca. Intentamos descubrir quién es el intruso. Esa sensación, ¿quién no la ha tenido? Preferimos pensar que es una simple alucinación, un desajuste cerebral, un fallo de nuestra atención. Y a veces uno cree que, efectivamente, es mejor pensar eso. Sin embargo, la historia del misterio está llena de voces. Voces que interrumpen la vida cotidiana, voces que llegan a obsesionar a los testigos. Muchas veces son casos únicos en la vida. Vamos a conocer algunos. Una sola vez. En otras ocasiones, las voces persiguen a una persona. Manifiestan cosas. Un grito de auxilio, un grito de ayuda. O en la noche absoluta de nuestro domicilio, en plena ciudad, en el corazón de la urbe y... en la casa lo hemos escuchado, dentro, en un lugar perfectamente cerrado. Estamos solos, pero alguien de repente dice nuestro nombre, sonoro, límpido, y volvemos a pensar, encerramos todo en nuestra lógica, queremos creer, es lógico. ¿Qué es eso? Que el cerebro a veces, el estrés, el cansancio, produce estas aberraciones auditivas. Sin embargo, si vamos a las crónicas, desde el principio del tiempo, desde el principio en que el ser humano fue legando su propia historia, aparece la historia también de las voces como paralelas. Voces que dan mensajes, voces que irrumpen con tal fuerza que cambian conciencias, voces que incluso fundan las religiones. ¿Y de dónde vienen las voces? Ya no hablamos de voces grabadas por aparatos tecnológicos. Esta noche nos adentramos en un territorio todavía más espinoso, todavía más absurdo, todavía más imposible. Y quizá por eso todavía más apasionante. Y es que muchas veces personas de cualquier condición, cultura, procedencia, estudios, creencias, se han encontrado con las voces. Voces que a veces desligaban un proceso que el propio testigo no conocía. Voces que marcaban un lugar concreto, antiguo o más moderno, donde en ocasiones luctuoso se había presentado. Eran como los ecos de una tragedia. Pero a veces son los ecos de un mensaje, de alguien que muchas veces pide atención. Muchas veces, para muchos especialistas, la irrupción de una voz en mitad de la nada es solo el inicio de una especie de carrusel de acontecimientos. Y de cada uno depende seguir a las voces o no. Esta noche vamos a conocer historias de personas que siguieron su instinto y quisieron saber más. Y hay que decirlo, muchos de ellos se arrepintieron de por vida. Las voces como el pomo de la gran puerta de lo daimónico. Las voces como la antesala de algo que puede empezar a desarrollarse. Las voces como la pequeña rendija donde de repente el universo se ha transformado. Las voces como el puente, el paso directamente al corazón, al epicentro de los grandes misterios. Voces susurrantes, voces agresivas, voces que parecen salir de dentro de algunas paredes. Por ejemplo, historias en el subsuelo de Madrid, cuando empezaban las obras del metro y las personas aterrorizadas oían el lamento, el alarido, y luego se descubría el cuerpo de uno de los obreros, prácticamente emparedado por una catarata de cemento, como una momia moderna. Era él el que gritaba. Personas que tienen especial sensibilidad, que conectan aparentemente con esas voces, que no es la primera vez que les pasa, voces que le ayudan. Las Torres Gemelas, ¿os acordáis? Allí no había nada ni nadie.
y en las apariciones de orden religioso, sin que sepamos qué es el trasfondo de lo que aparece. En Garabandal, en otros lugares, de pronto una voz, dulce a veces, aterradora en otras ocasiones, pero todos los testigos saben, sea cual sea el tiempo donde se ha producido el fenómeno, que esa voz es la llave para algo, que esa voz no es un sueño, que esa voz no tiene nada que ver con lo demás. De esas voces, que algunos llaman voces directas, otros piensan en la clariaudiencia, términos que significarán algo. Lo único que sabemos es que hay muchas personas en el mundo que han sentido cerca el susurro de estas voces, y algunos les han roto los esquemas. Esto es lo más inquietante. Cuando pretenden contar su caso, no es fácil. Las sensaciones no son sencillas, como cuando se habla de un sueño, pero se sabe que no es un sueño. ¿Os ha ocurrido alguna vez? No hablamos de psicofonías, de grabaciones, no hablamos de nada de eso. Hablamos de voces en mitad de la nada, voces en mitad de un campo que nos llaman y no hay nadie, voces en mitad de la soledad de nuestro dormitorio. ¿El problema seremos nosotros? ¿Hay personas que pueden escuchar voces? ¿Se puede convertir en patología todo esto? Hay muchas personas que dicen que escuchan voces, son ingresadas en centros de la antigüedad, son tratadas como locos y resulta que luego las escuchaban de verdad. ¿Habla alguien desde el otro lado? Hoy hablamos de estas historias. Vamos a hacerlo con un caso a bocajarro, para que nos metamos todos de lleno en esta dinámica. Llegaba un mensaje. Como tantas otras veces, después del eco de la radio y de la televisión, llega una catarata de historias que vamos cribando. Y llegaba una historia de la Guardia Civil. Una historia de varios miembros de la Guardia Civil. Y una historia a este nivel de misterio. ¿Queréis conocerla? Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Con Altavoces, buenas noches. Buenas noches. Vamos a hacer una investigación con la profundidad de la que seamos capaces. Yo creo que os puede apetecer. Es un caso que sí vuelve a ser el misterio más clásico, si queréis, pero es un asunto poco tocado, yo creo. Y una vez más, la colaboración ciudadana nos permite tener una especie de punta del iceberg. Con Noel Calero, con esta música maravillosa, clásica, que tiene 31 años, ni más ni menos, de Jean-Michel Jarre. Porque él también quiso experimentar con algo que le angustiaba y fascinaba: el extraño hipnótico poder de la voz humana, como desmadejándose en el aire. Voces de mujeres que nos hablan, voces de niños. ¿Con qué se encontraron nuestros guardias civiles? En un viejo Citroën Visa, año 1988, y además un Citroën Visa que tenía problemas en concreto, y en un lugar muy especial, en un lugar que por supuesto no es cualquier lugar, podía ser otro, pero era la zona gerundense de Ampurias, donde curiosamente están los primeros restos griegos en la península, los más antiguos, los más remotos, y donde hay templos mágicos. Los griegos sabían mucho de voces, de ensueños, de conexión con el otro lado. ¿Tendrá algo que ver? Hace no mucho tiempo, justo en el lugar a las afueras de ese cementerio, se encontró una vieja inscripción, una de las pocas, porque no hay muchas, sobre magia, alta magia y ritos de la cultura grecolatina. Pero algo pasó. Era una patrulla, una más, una zona habitualmente tranquila. El coche daba problemas anteriormente. Tenía algún problema en el tubo de escape que causaba unos ruidos, por eso los dos iban tranquilamente, pero con las ventanillas subidas. No llevaban ningún tipo de distracción, tan solo la emisora de conexión con la central del cuartel. Pero pasó algo. Yo prefiero que nos lo cuente él. Es Juan González, miembro de la Guardia Civil, con muchos años de experiencia, y que esto nos lo ha contado porque no lo puede olvidar. Yo creo que vosotros tampoco lo olvidéis. Juan González, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Imagino que ha pasado mucho tiempo, pero inolvidable lo que os ocurrió, porque ocurre en dos fases y con compañeros diferentes. Hablamos de 1988 y una zona muy concreta de la provincia de Gerona, ¿verdad? Exactamente. Ese año, y justo detrás en la escala, justo detrás de la zona de las ruinas, famosas ruinas griegas, romanas que existen en la localidad. Ibas en el turno de noche con otro compañero, este ya era un veterano, ¿no?, de unos 55 años. Exactamente. Cuéntanos un poco, por favor. Pues mira, sin más, aproximadamente las 12 menos 5 de la noche, y íbamos en silencio por una carretera que va por detrás de la zona que te hemos dicho y a la altura del cementerio de San Martín de Ampurias. Y en ese momento, bueno, íbamos en este coche. También comentarte que no llevamos radio para escuchar radio, simplemente la emisora oficial. Y en ese momento íbamos dentro del coche, fallados los dos, y dentro del coche
algo irrumpió y fue un silbido de una canción. Algo empezó a silbar dentro del coche durante 10 segundos, una melodía que era, por decir, agradable, y claro, duró unos 10 segundos. Cuando acabó, mi compañero y yo nos quedamos como diciendo, paramos el coche y hemos diciendo, ¿qué ha sido esto? ¿Qué ha sido esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Miramos a parte del coche, claro, estamos los dos solos, un poco asustados, y bajamos del coche por si alguien hubiese estado cerca de la carretera, nos hubiese hecho algún tipo de silbido. No había nadie. ¿Lo escucháis los dos, Juan, al mismo tiempo? Sí, los dos reaccionamos al instante, e incluso ya te digo, miramos hacia la parte de del coche como diciendo, es obvio, estamos los dos solos, ¿quién ha silbado? Y es un silbido humano, es decir, no es una composición, una melodía, sino es alguien que silba. Sí, es un silbido y perfectamente audible por los dos, o sea, ningún problema tuvimos de escucharlo perfectamente, sí. Y en ese momento, imagino que lo primero que penséis es en algún tipo de deficiencia del propio vehículo, algún tipo de sonido mecánico de la propia ingeniería del vehículo, o ya los dos os dais cuenta de que es algo que nunca os ha pasado y que está produciéndose dentro del coche con vosotros. Sí, nos damos cuenta de que es algo totalmente anormal, claro, que nos quedamos, pues, imagínate, estupefactos, porque no sabes cómo reaccionar bien. Sin más, nos bajamos del coche, nos preguntas por aquí, preguntas por allá, ¿qué ha pasado? ¿De dónde ha venido esto? ¿Cómo ha podido pasar? Y que más se fijó una linterna, inspeccionando sin más, o sea, por si había alguien por ahí cerca o... ¿Tú te bajaste con una linterna para ver si había algún tipo de intruso o alguna persona...? Exactamente, como descartando lo que, bueno, que no tendría por qué, porque es que el vehículo fue interior dentro del coche y llevamos las ventanillas subidas y todo, o sea, era imposible que alguien desde exterior, o sea, el sonido fue dentro del vehículo, la canción fue dentro del vehículo, el silbido con la melodía fue dentro del vehículo. Perfecto, Juan, ¿y entonces qué ocurre? ¿Que llegáis al cuartel? Entonces, aproximadamente a la hora y media tuvimos que volver a hacer una gestión al cuartel de La Escala, y al llegar, pues el compañero que está en la oficina, un servicio que se llama de puerta, la atención al ciudadano nocturno, pues según llegamos mi compañero y yo, sin más, antes de decirle nada, salió a recibirnos y con la cara un poco desencajada. Entonces ya lo notamos, que no era su forma habitual de comportarse, y nos empieza a relatar que una historia. Dice, oye, mira, sobre las 12:30 estaba aquí prestando el servicio y todo estaba cuartel cerrado y alguien ha empezado a silbarme una canción desde el exterior. Alguien ha empezado a silbarme una canción. Este compañero se encontraba solo y a él esa canción le infundió bastante miedo. No fue como nosotros, que no nos infundió tanto desasosiego, pero este compañero, no sé si iba a estar solo y ver que no había nadie, una inspección también del alrededor, no había nadie también a esa hora, y claro, nos contó esta historia, nosotros nos quedamos todavía más estupefactos, como diciendo, oye, pero que ahora ha sido 12:30, nosotros, entonces cuando le contamos lo que nos había ocurrido a nosotros, la cara de él pues fue todavía más blanca todavía, porque como diciendo, ¿qué me estás contando? O sea, no puede ser, o sea, ¿cómo cuadramos esto, no? Juan, ¿Cómo lo cuadramos? ¿Él la escucha en el exterior, está dentro del cuartel o la escucha próxima? ¿Tiene alguna diferencia respecto a lo que escuchasteis vosotros? Pusimos en común porque en ese momento pudimos recordar la cancioncilla, el tiempo que duró, y pudimos más o menos silbar recordándola, y él también dijo que creía que era exactamente la misma. Juan, y estáis los tres miembros de la Guardia Civil en aquel momento, año 88, repito, es una anomalía, algo que ha pasado, una supuesta casualidad, pero ¿cómo es vuestra cara o cómo recuerdas tú el instante en que los tres compartís esa información allí en el exterior del cuartel? ¿Cómo os quedasteis? Pues la expresión, ¿cómo te podría decir? Pues estupefacto, no sabes encajarlo, o sea, no sabes encajar, como dices, a ver, nos ha pasado algo que no es normal y no lo sabes encajar. Y pasa el tiempo, Juan,
y coincides con este testigo que estaba en el cuartel de La Escala, un compañero que os cuenta antes de vosotros decir nada su experiencia, y lo que se convierte en casualidad pasa a la segunda fase más todavía preocupante, ¿no? Porque ya os encontréis con algo, vivís una experiencia auténticamente terrorífica. ¿Qué ocurre? ¿Por qué coincidís? Y podéis ir al lugar de los hechos, ¿no? De alguna manera os va llevando todo a las cercanías, en este caso del cementerio de San Martí. Está a 1 kilómetro de distancia, el lugar donde ocurre. Sí. Cuéntanos dónde es exactamente y qué pasa, por favor, te escuchamos. Bueno, pues exactamente, pasan los meses y por casualidad pues coincidimos otra vez un turno de trabajo de noche, pues coincido con este compañero que fue el que estaba en el acuartelamiento aquella noche solo. Y bueno, y en fin, pues normal, en la noche da mucho tiempo para hablar de todo y sale el tema de conversación, y bueno, y nos surge pues sin más la curiosidad, en un momento pues de tranquilidad, patrullando por la zona, pasamos por la zona de donde ocurrieron los hechos y sin más pues un comentario: oye, vamos a acercarnos al cementerio de La Escala. Sin más, por curiosidad, pasamos por allí, damos una vuelta y a ver si oímos algo, ¿no? Nos desplazamos al lugar, llegamos hasta la misma puerta del cementerio con el coche patrulla, bajamos las ventanillas, apagamos el motor y sin más, en el momento curioso, digo, oye, vamos a ver si escuchamos lo mismo, ¿no? Por casualidad, a ver si sucede otra vez lo mismo. Y en ese momento, a los pocos segundos de estar en silencio, un fuerte golpe nos sobresalta, algo nos golpea el Nissan Patrol, que era en cuestión del vehículo, algo golpea el Nissan Patrol el techo en la parte de arriba. ¿Algo fuerte? Un golpe fuerte, seco, claro, nos sobresalta, estamos en completo silencio, había un completo silencio alrededor, no había tráfico, no había nada. Bueno, pues acto seguido bajamos del coche. Claro, no hay ningún árbol cerca, no ha podido caer nada desde arriba, o sea, incluso miramos el techo, no se ve ningún tipo de boya, no se ve nada, y bueno, ya nos entró un poco un cierto temor y que bueno, vamos a dejarlo y nos vamos, y abandonamos el lugar. En este momento. Volvemos un poco a la localidad de La Escala, tenemos que hacer alguna parada, una gestión con policía municipal, le comentamos lo ocurrido y bueno, ellos también pues comentamos lo ocurrido como diciendo, bueno, qué cosas nos estáis contando, ¿no? Pues la gente pues, ¿cómo te vas a creer esto? Bueno, en fin, habrá sido cualquier cosa, ¿no? Y dije, no, pues habrá sido cualquier cosa. Entonces tenemos otro inciso durante el turno de noche por la zona y bueno, nos animamos otra vez a volver. Y de hecho volvemos al cementerio con la intención de decir, bueno, vamos a aclarar, si podemos aclarar qué ha pasado, ¿no? O bueno, sin más, vamos a aclarar qué ha pasado. Bueno, entramos tranquilamente con el coche, nos desviamos de la carretera, cogemos el caminito corto hasta la entrada del cementerio, y aquí viene pues quizás lo más difícil de explicar, ¿no? Por mi parte es difícil de explicarlo porque según íbamos hacia la puerta del cementerio, yo no iba conduciendo, mi compañero, no vimos nada, pero lo que sí sentimos fue una gran sensación de amenaza, es que yo no te lo puedo escribir. Algo nos estaba amenazando, es que no, es difícil expresarlo, es como si hubiese un muro invisible delante nuestra, amenazante, que nos estaba diciendo que nos teníamos que marchar de allí. Es una presión, todo esto sin hablar entre los dos, o sea, yo estaba sintiendo una presión y estaba pensando, yo no puedo aguantar esto, no puedo aguantarlo. Y mi compañero, sin hablar, él mismo cogió y de golpe hizo un giro al coche y dio media vuelta. Cuando dio media vuelta ya enfiló la carretera y le dije, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Dice, no sé. Y él me dijo, no sé. He tenido que salir de ahí con el coche porque no podía seguir hacia adelante. Algo me estaba diciendo que no podía seguir hacia adelante. Y luego ya cuando salimos, tomamos la carretera y nos alejamos del lugar, esa sensación de presión que teníamos de amenaza fue relajándose
desapareciendo, y luego, claro, hablando, pues llegamos a los dos. ¿Tú qué has sentido? ¿Qué has sentido? Yo, pues como que algo me estaba amenazando, como que tenía que irme de allí, como que tenía que dar la vuelta. O sea, una amenaza, era como una amenaza pues que nos llevó hasta ese extremo de tener que darte una vuelta y no poder seguir avanzando con el coche. O sea, fíjate hasta qué punto era la sensación que llegamos a tener. Juan, ¿has sentido alguna vez algún miedo en tus muchos años, ¿no?, en un oficio evidentemente de alto riesgo, algún miedo parecido a este? No, para nada, no, esto es algo que encima lo que cuesta describirlo, la sensación, no es un miedo inherente a cualquier momento de trabajo, es otra cosa, es algo diferente. Con el tiempo que pensasteis los dos, ¿cómo analizasteis el suceso? ¿Qué podía ser eso? Pues no llegamos a ninguna conclusión, simplemente no volvimos al sitio. Eso sí, no volvimos al sitio de noche en esas circunstancias porque nos dejó mal cuerpo. El último momento nos dejó mal cuerpo. Sí, nos dejó mal cuerpo. Juan González, lo agradecemos muchísimo porque una vez más es un acto de valentía contar estas cosas con total normalidad, cosas que no se olvidan y cosas que sabemos que han ocurrido, y esta noche lo vamos a comprobar muchas veces, como si fuera el inicio de algo que va a ocurrir, el inicio de un mensaje, pero en este caso la corazonada, la intuición, la sensibilidad, lo que sea, hizo que estos dos miembros de la Guardia Civil abandonasen un lugar, quién sabe si porque el misterio se iba a manifestar, ¿no? Pero parece que es la sensación que da. Juan, muchísimas gracias, amigo. Bueno, muchas gracias a ti. Simplemente espero haber expresado de la mejor manera posible lo sucedido, nada más. Juan, gracias. Muchas gracias a ti. ¿Quién es capaz de contar estas cosas en público? Juan González Garrido sigue siendo guardia civil, 25 años de experiencia en tierras, por ejemplo, de Navarra. Y como me decía hace poco Juan Mesa, guardia civil que vio una gigantesca aeronave sobre la población de Marquina, cuando llevas 30 años o 25 años dedicado a la lucha antiterrorista, el miedo, el concepto del miedo es una cosa muy seria. Ambos coincidían. Nunca sintieron tanto miedo, tanta fascinación, tanta angustia al mismo tiempo como cuando el misterio se les cruzó. Nuestro respeto, como siempre, a estos valientes, sea cual sea su oficio. Cuando uno pertenece a la esfera de lo militar, por ejemplo, o de las fuerzas del orden, hay que tener muchas agallas para contar este tipo de historias. Ellos no hicieron parte oficial porque, ¿para qué? No había habido defectos en el coche, no había defectos en el lugar, pero la presión casi asfixiante, como si un cuerpo se te pusiera encima prácticamente, unas manos te agarrotaran, confirmado sin hablarse por los dos testigos, eso no lo olvidan. Y esa sensación, que no es una voz en sí, pero que resuena en sus cabezas, algo así como marchaos de aquí, que por cierto es un mensaje que en este asunto de las voces constantemente se repite. Hay dos tipos de mensajes: ayuda o ven, y el segundo, márchate de aquí. Nuestro respeto porque es nuestro legado y nuestro patrimonio. Por fortuna, después de tantos años de programas, las personas, sea cual sea el ámbito, incluso el militar o el más secreto o el más restringido, siguen confiando en nosotros, quizá porque nosotros nunca faltamos el respeto a los testigos. Ahí está el documento, ahí está la sensación, ahí está una vivencia tan rara, porque no es una voz, ojo, yo me estaba imaginando, intentaba con él un silbido detrás de ti, pero os imaginéis de momento a ese jefe del cuartel que está solo a más de 1 kilómetro y que debajo de la ventana, o él piensa que en la ventana, no sabe ya si dentro del cuartel alguien le ha hecho exactamente lo mismo. ¿Qué sentido tiene? Como si todos hubiesen pertenecido a una madeja de algo que no se acaba de entender, y alejándoles de un sitio. Ojo con el sitio, porque el sitio tiene su historia, una historia muy antigua, muy remota, pero lleva un centro del sueño y de la medicina. La medicina griega de alta magia era el asclepio y era el soñar y el conectar, tanto para la sanación como para los augures, para la adivinación. Exactamente, en ese asclepio pues se llevaba a los enfermos a soñar con lo sagrado, así decían las personas que tenían que cuidar a esos enfermos, porque estos tenían que soñar con su propio mal,
y esa era la forma de que los médicos de la época, los especialistas, los magos del Asclepión, pudieran encontrar una cura a través de esos sueños. Por eso también es un lugar mágico con muchas culturas. También se han hallado allí extraños muñecos de niñas griegas que eran enterrados esos muñecos hechos en arcilla con ellas. Uno que llamó mucha atención de los arqueólogos era el que estaba dentro de una tumba de una pequeña de la época griega, en el que se ve a la figurilla como una especie de muñequito haciendo pan. Una escena cotidiana que al parecer era normal que pues los artesanos hicieran ese tipo de muñequitos para los niños que morían pronto y en extrañas circunstancias. Es un sitio con ídolos íberos también, porque allí también hubo cultura íbera. Pero fíjate, a mí lo que me ha llamado la atención de este caso, y lo estaba leyendo, buscando documentos y tesis, hay una tesis que me he encontrado en Argentina. Hay toda una tradición sobre los silbidos al lado de los cementerios. Yo no recuerdo si el Guardia Civil nos ha dicho la época en que escucharon esos silbidos, esa llamada. Hacia el mes de noviembre del 88. Hacia el mes de noviembre. Sí. Bien. El mes de noviembre, no sabemos si difuntos, después del Día de los Difuntos, muy cerca del Día de los Difuntos, porque lo que cuenta esta tradición, por ejemplo, en Argentina decían, se hace una cosa, es un ritual, el de las alumbradas, según recoge en un libro, en una tesis de José Luis, la tengo aquí, Grosso. Él dice que fue recogiendo testimonios de gente mayor de la zona, donde sobre todo el día antes de difuntos y el día posterior al día de difuntos, alrededor de los cementerios se escucha un silbido. Cuando tú escuchas ese silbido no tienes que acudir, porque son los difuntos que no son alumbrados, es decir, los que no son visitados, los que sus familiares por distintas circunstancias no han podido acudir a su tumba, a ponerle flores, a hablar con ellos, a llevarles velas, por eso se llaman alumbrados. Los cementerios en Argentina tienen que estar alumbrados esa noche de difuntos para que vean que los familiares han ido a visitarlos. Es más, muchos de esos familiares, sabiendo que el vecino de tumba, que así le llaman sus más allegados, viven en otros países, también les ponen velitas para que estos difuntos no se levanten, comiencen a silbar y traigan males. Muchas veces un mail, y cómo lo agradecemos, un mensaje se va transformando, otras muchas no, en una historia que nos puede dar para reflexionar y para pensar. Empezaba así, Juan, experiencia ocurrida en el año 88, y decía, en aquellos momentos, yo quería confirmarlo ahora, yo trabajaba como guardia civil, empezaba su carrera dentro del cuerpo, tenía 21 años, una noche del mes de noviembre, me tocó turno con otro compañero, este ya veterano de unos 55 años, desde luego no sabía lo que les iba a salir en el camino. Es una sensación muy rara, un caso muy extraño, no son voces, pero es como algo que advierte que algo va a ocurrir. Muchas veces estos lugares están entroncados directamente, bien con magia en la antigüedad, con difuntos o con tragedias, porque todos creo que hemos tenido esa sensación de alarma interna. Había una cosa muy curiosa, y es que los dos protagonistas, cuando tienen la sensación de que algo cae sobre el coche, algo que no está, que es invisible, en un Nissan Patrol en mitad de una llanura, algo que les asusta, les amedrenta, luego notan esa presión, ellos no hace falta que hablen, saben perfectamente que están sintiendo lo mismo, una amenaza que no es verbal, aléjate de aquí. Muchas veces hemos sentido esa sensación y muchas veces hemos hecho caso de nuestra corazonada, no hemos seguido yendo un poco más allá. Javier Pérez Campos tuvo esa sensación nítida que hemos recordado esta noche en la oscuridad de un bosque de altísimos árboles, muy desolado, un lugar que se sigue llamando hoy Rocas Altas, en la pacífica isla de Ibiza, que tiene leyenda y fama de que no hay ningún animal venenoso y que iban los lugareños de la antigüedad a darse sus sales curativas y a realizar sus acciones, digamos, de purificación. Pero resulta que ocurrió algo que luego contaremos en un entorno muy concreto, muy agreste y muy solitario dentro de la propia isla, como si se hubiera quedado un poquito aislado, ¿no? Ahí recoges testimonios, pero cuando llegas en esa investigación tienes la sensación, creo que es la primera vez en cuarto milenio de las primeras que te ocurre, son tus primeros reportajes, de auténtica necesidad casi de marcharte de allí. No necesidad, sino que, vamos, urgencia de marcharme de allí, y de hecho termino marchándome de ese lugar. Es efectivamente en la montaña, en una zona conocida como Rocas Altas, uno de los puntos más altos de esas montañas, un lugar
muy complicado para acceder a él, que hay que ir bordeando un precipicio, está a más de 300 metros de altura, el coche va bordeando un precipicio, se queda en un descampado, es el último lugar al que puedes acceder con un vehículo, y desde ahí el ascenso pues dura unos 20 minutos aproximadamente por un sendero muy estrecho de tierra rodeado por completo de bosque. Los árboles son tan altos y tan frondosos que no dejan entrar prácticamente la luz. Es una zona de pinos y una zona con una historia tremenda a sus espaldas. Ya los testigos, desde los años 80 aproximadamente, empiezan a hablar de que ese lugar es un lugar donde se escuchan todo tipo de cosas, donde se escuchan peticiones de auxilio en mitad de la noche cuando no hay absolutamente nadie, gritos de terror, gritos de espanto. Escuchen perfectamente los vocablos, es decir, Sí, esa ayuda son cientos de palabras que se entremezclan, palabras muy nítidas, voces de auxilio. Auxilio es una palabra que se repite. No solo eso, en ocasiones se grababa en cintas que aparecían tiradas por el suelo, nos contaban algunos periodistas de ese lugar, pero la mayoría de las veces eran escuchadas en vivo por los testigos, por la gente que acudía allí. Es un sitio por el que transita muchas personas porque al ser un lugar en plena naturaleza, la gente camina por allí, va a dar paseos, es una zona relativamente turística, pero precisamente por encontrarse en un rincón apartado, prácticamente inaccesible, cuando cae la tarde allí no hay prácticamente nadie, y eso es lo que hace que mucha gente, cuando empieza a escuchar voces, sepa que no es algo normal. Y yo estuve en ese lugar y, como tú decías, como anunciábamos, yo me tuve que marchar de allí. Estuve unos 20 minutos, tuve que sentarme un rato para tranquilizarme, porque es cierto que ocurría eso que algunos llaman silencio absoluto, un lugar en el que no cantan los pájaros, donde no se oye absolutamente nada, estás rodeado de vegetación, hay aire, y sin embargo parece que en cualquier momento fueran a surgir esas voces que tantos testigos han descrito. Javier, en aquella investigación, a pesar del miedo, de las sensaciones, luego le preguntaremos a Clara si alguna vez ha tenido esa sensación como de... es difícil de describir, no de mal lugar, sino de que tienes que marcharte un poco, o sea, que no haces nada ahí, y uno como investigador pelea contra eso, ¿no? La Guardia Civil, ¿por qué vuelve 3 veces al mismo lugar en este relato? Porque en el fondo son agentes del orden, tienen que saber qué está ocurriendo. Y al final no pueden soportar algo que no parece normal, que no es un enfrentamiento con el miedo cotidiano. Los testimonios que recogió Javier Pérez Campos en aquel lugar en Rocas Altas, merece la pena que volvamos a escucharlos. Tienen una enorme intensidad, porque ya no es una persona o dos, incluso gente joven, gente de acampada, gente viviendo esas experiencias, han acabado aterrorizados por algo que estaba ocurriendo allí y estaban en plena soledad. Encontramos la explanada donde en un principio dijimos de hacer la acampada y nada, subimos para arriba, sacamos todo el material y empezamos a montar las tiendas de campaña. Y sobre las 10:30 o las 11 pues hace frío allá arriba, y más en aquella fecha, y sobre todo la humedad. Entonces pues en vez de estar afuera nos metimos todos dentro de la tienda de campaña. Y nada, pusimos en el medio de la tienda de campaña un quinqué, pero no funcionaba a gas, iba con una batería de coche. Y sobre las 11:30, 12 de la noche, que ya la noche estaba cerradita y hacía bastante frío, empezamos a escuchar gritos, pero unos gritos de dolor, unos gritos desgarradores, y los gritos iban a más, pero era muchísima gente. No es que digas una persona, 2 personas, no. Allí se escuchaban muchísimos gritos, y todo a la vez. Tal como iban gritando, nos íbamos quedando sin luz. Allí sí que nos asustamos, allí pasamos miedo. Es lógico, había una especie de carrusel de voces entrecruzándose. ¿Cuál es la historia de ese lugar, brevemente, aunque se haya habido un accidente terrible, Javier? Muchas personas que han oído las voces no sabían la historia del accidente. Claro, si Marisa Álvarez hubiera subido unos metros, habría llegado a un lugar que es un viejo memorial, un memorial que se instaló en ese sitio en el año 72. Allí hay una cruz, un crucifijo de unos 2 metros de altura, junto a un mensaje que dice: la vida no termina, se transforma. ¿Qué sentido tiene eso ahí en mitad del monte? De pronto 104 nombres terminan completando esa pared, y al lado una cruz rudimentaria de madera que alguien hizo, no se sabe cuándo ni por qué, donde algunas personas van colocando trozos de hierro que se siguen encontrando todavía hoy en la montaña. Incluso hace unos años se encontraron los restos de un cráneo.
Lo que ocurrió es que en el año 72, en esa montaña, un avión que procedía de Madrid, justo un 7 de enero del año 72, ese IB-602, un avión de Iberia, colisiona con ese punto de la montaña. Todavía hoy las causas siguen siendo un tanto desconocidas y polémicas. Lo que se cree es que el altímetro se volvió loco y entonces el piloto no sabía muy bien, con esa niebla tremenda que había, si estaba ya sobrevolando la montaña a suficiente distancia. Como no veía nada, creía que era el mar, esa niebla, y pasó rozando el pico, lo que hizo que el avión saltara en 1000 pedazos, explotara a solo unos metros de allí y acabara con la vida instantáneamente de esas 104 personas. Hubo algunos de los primeros auxiliadores en ese proceso, una de las primeras personas que llegó al lugar de los hechos 20 años antes, ¿no?, de que los testigos empezaran a hablar, y muchos sin conocer el incidente, de que se oían voces en mitad de la noche, sin conocer lo que había ocurrido en ese lugar tan agreste. Si quieres escuchamos, aquí vamos a escuchar porque la descripción es tan gráfica de lo que se encontraron. Claro, es que las escenas que se encuentran allí pues prácticamente parecen de una escena del infierno del Bosco, ¿no? Porque se encuentran trozos de personas colgando de los árboles, hablan de algunos que quedaron partidos por la mitad por el cinturón, por el efecto del impacto y el cinturón, y una de las personas que primero llegó allí fue el periodista Nito Verdera, que todavía hoy, entrevistándolo y recordando él todo lo que se encontró, temblaba, y recuerdo perfectamente cómo se le humedecía incluso la mirada. Había impactado en el borde de un acantilado de Satellite que se llama Rocas Altas. El sol había ya descendido bastante, había un poquito de penumbra. Tenías que ir pisando y me di cuenta que estaba pisando grasa humana. Esa frase lo dice todo. Curiosamente, en el corazón del País Vasco hubo otro accidente que, ya era yo pensándolo, también estuvo envuelto de la polémica. Son accidentes donde al final no se sabe muy bien qué ocurrió. Lo que ocurrió fue la desgracia, ¿no?, de tanta pobre gente que pereció. El accidente del Monte Oiz, año 85, y muchos lugareños de los caseríos hablaron tiempo después, ¿no?, cuando ya la prensa, los políticos, incluso las buenas personas que ayudaban a retirar los restos de tantas y tantas muertes, ya se habían marchado. En la soledad, en la oscuridad, cuando cae la tarde, en el imponente Monte Oiz, con aquel repetidor en la parte de arriba y un avión que chocó contra el repetidor, y la escena igual que como ha contado por desgracia Javier Pérez Campos, cuando ya todo había pasado y era como un recuerdo borroso, algunos testigos de algunos caseríos que quizás estén escuchándonos esta noche aseguraban que se escuchaban los lamentos, pero como flotando, ni siquiera en plena tierra, sino como si viniesen de unos pasos más arriba, y repetían constantemente que parecían gritos pidiendo auxilio. Recordábamos ahora, Carmen, casos que hemos contado como la terrible tragedia, la espantosa y dolorosísima tragedia del río Órbigo en el año 79, Santa Cristina de la Polvorosa, provincia de Zamora, cuando cae un autobús con un montón de escolares y por desgracia muchos perecen, pero luego como otras personas que no sabían nada de eso, no veían cosas, describían como si la madeja de voces se hubiese quedado ahí. Incluso personas que habían acampado en la margen del río, porque en verano la gente se puede bañar ahí, y por la noche creían que había alguna feria cercana o con niños, porque escuchaban como los murmullos de los pequeños o niños jugando, así lo describían ellos. Incluso una musiquilla que parecía tararear alguien, y que cuando salían no había absolutamente nadie, ni por supuesto había ninguna fiesta ni ningún casete alrededor. Las mimofonías, o la sensación de una especie de melodías extrañas en mitad de la nada, igual en mitad de una casa, que nos ¿qué es esto? Que no tienen procedencia, son un clásico también, ¿no? Sí, las mimofonías, pero como una especie de imitación de sonidos que aparentemente no tendrían por qué escucharse en un lugar, por ejemplo, que suene un piano donde no hay un piano, pero que a lo mejor sí hubo un piano en la antigüedad, y eso sí se sabe. O yo que sé, sonido de campanas donde no hay unas campanas. Este tipo de fenómenos son muy recurrentes dentro del campo de la parapsicología y en especial en las casas encantadas, los poltergeists, etc. Vamos a escuchar, porque luego ha habido estudios sobre este impacto de las voces, porque lo lógico, decir que oyes voces es que te lleven por una línea que conduce al psiquiatra como mínimo, ¿no? Pero ha habido estudios sumamente interesantes que nos voy a traer a continuación.
Pero fíjate también un detalle interesante, cuando, como ocurre siempre, ¿no? Cuando empiezas a analizar este tipo de datos en conjunto, empiezas también a encontrar que hay cierta relación entre unos casos y otros. Y aquí vemos que, por ejemplo, el testigo al que acabamos de escuchar habla de que ese silbido se produce pasando cerca de un cementerio. Hablamos de estos gritos y estas voces en un lugar de tragedia. Hablamos de el caso de Órbigo, por ejemplo, otros tantos, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, cuando estábamos en las Urdes, en Casar de Palomero, eso que algunos describían como un llorio que iba extendiéndose por todo el pueblo y que parecía un anuncio de muerte. Pero que era un llorar de niños, que Sí. había descripción. En mitad del pueblo, una especie de escandalera y llorar de niños que y va ancianos, atravesando el pueblo. y que tiempo después se produce la muerte de un vecino. Siempre parecen estar relacionados con la muerte. Yo le he preguntado a Juan si después hubo algún hecho luctuoso dentro del cuartel o ocurrido algo, no lo recordaba, luego fue a otro destino y no lo recordaba. Pero podemos dar un salto mortal, sin duda alguna, porque esto es universal, es lo que nos interesa. Lo describían los griegos, los romanos, lo describían las culturas etruscas, lo han descrito todos, la sensación de, sin ver nada, ojo, sin que haya aparatos por medio ni traducciones de la tecnología humana, las voces que nos dicen algo. Y los dos mensajes permanentes, ven, ayuda o márchate. Hemos sentido en ocasiones, ¿no? ¿Tú, Gloria, has sentido esa sensación de amenaza en algún lugar? Esa sensación de aquí no tengo... que peleas contra la propia fuerza de investigar y de saber y de querer buscar, pero la sensación, la corazonada, el sentido arácnido casi, ¿no? De tienes que marcharte de aquí. Sí, más de una ocasión, desde luego. Y no hace mucho, este verano, en un sitio que no voy a decir el lugar, porque quizá es un sitio que tengo la esperanza de que podamos volver, pero que fui a título privado y tuve la sensación de que ahí no pintaba nada y quizá no debía de estar ahí. Quién sabe si quizá hace siglos estábamos más arraigados a estas voces y con el tiempo hemos ido neutralizándolas y convirtiéndolas en un simple presentimiento que no sabemos de dónde procede, pero que nos indica con fuerza que tenemos que irnos de un lugar. Fíjate que hace solo unos días, revisando revistas antiguas, no sé si era Horizonte o la mítica Mundo Desconocido, hablaban ya en los años 70 de una terrible adicción, de una adicción muy poderosa que se estaba generalizando y expandiendo por todo el planeta, y era la adicción al sonido. Cómo las personas, desde los años 60, del 67, cuando empiezan a implantarse los primeros cassettes, van pegados a sus auriculares, van alejándose del ruido que nos rodea, vamos haciendo cotidiano cosas que no lo son, músicas, programas de radio. Ahora hemos de alguna forma callado la voz interior, y ahora, cuando esa voz nos habla, parece que somos incapaces de entenderla. Las historias han seguido recorriendo el mundo, y hay personas especialmente sensibles. Me contaba Clara esta noche, tú sabes que hay personas que, al igual que le ocurre por ejemplo a Paloma Navarrete, cada uno puede pensar lo que quiera libremente, ¿no?, que ve las figuras, y desde luego Paloma no es la única, ¿no?, pero hay un reto entre la sensibilidad, Paloma Navarrete por un lado, y la pura ciencia, pero ¿a qué nivel? De la ultraortodoxia. Manuel Martín Loveches, director área Neurociencia Cognitiva, Centro Carlos III, Universidad Complutense, un experto mundial en el cerebro, que muchas veces me preguntan, oye, Manuel, sus últimas obras son con Juan Luis Arzuaga sobre el cerebro, es una autoridad y es un gran amigo, un extraordinario amigo. Bueno, pues dijo Iker, yo me presto, quiero saber qué pasa con esta mujer, porque sé cómo sois y sé que las pruebas que ponéis son reales, que no deis ninguna información. Quiero analizarlo todo y ver qué pasa. Por lo que yo sé, y mañana nos va a contar, pero por lo que yo sé y lo que he visto en lo que es la grabación de la investigación, va a haber sorpresa para el científico. Así que mañana, si queréis acompañarnos en Cuarto Milenio. Pero, como le ocurre a Paloma, Clara, hay personas que no es que vean. Esto yo no tenía... Ha sido una sorpresa para mí. Son clarividentes, ¿no? Pero el sentido... Clariaudientes. No, clariaudientes es lo que voy a decir, ¿no? En vez de videntes de ver, de escuchar. Cosa que debe ser bastante angustiosa. Y alguien puede pensar, bueno, no, esto es una patología, ¿no? Bueno, ahí están los umbrales muy poco definidos. Pero cuéntanos la historia simplemente de este hombre que escucha voces, como en estas Torres Gemelas la que escuchó Ron Di Francesco, levántate, o como tantos otros han escuchado algo que le salvaba. Pues vamos a escuchar una voz salvadora. Sí, porque Aldo Linares, que también pertenece al grupo EPTA, al igual que Paloma, hacen un tándem muy completo, ¿no? Porque Paloma ya sabemos que lo que ella puede hacer o es capaz, según todo lo que vamos viendo a lo largo del tiempo cuando la conocemos, es ver. Pero Aldo, que también ve, tiene otra cualidad, que es la clariaudiencia, es decir, él
escucha. Entonces, claro, uno ve, otro escucha, pues se complementan muy bien, aunque también Aldo, como digo, también ve. Y Paloma también escucha. Claro. Lo que ocurre es que este hombre parece tener una sensación de sensibilidad especial con voces que están ahí sin ninguna personificación, ¿no? Voces donde no hay ningún tipo, lo que estamos analizando hoy, no hay ningún tipo de aparición, no hay ningún tipo de elemento externo, solo es una voz. Sí, y él me contaba que la primera vez que escuchó una voz de estas características fue cuando tenía 7 años, cuando todavía, pues, él estaba jugando, y realmente escuchar voces bueno, pues en principio no distingues muy bien si son voces reales o que si es, o sea, tienes como, eres pequeño, ¿no? Y él ya notó como que esa voz no era la voz de papá y mamá ni de algún familiar. Esa voz parece ser que le ha ido acompañando, según me contaba, a lo largo del tiempo, y es una voz que es la misma, es decir, podría llamarse una voz acompañante, ¿no? Y que en ocasiones le ha librado de algún peligro. Fue salir, estar cruzando la calle y de repente volver a sentir esa voz que me dijo detente. Entonces fue tan convincente que, sí, es que nuevamente repito la palabra convincente, pero ¿por qué es eso? O sea, fue tan convincente que me detuve, y a los pocos segundos, pero muy pocos segundos, un coche se estampó a pocos centímetros de donde estaba yo. Si yo hubiese avanzado me llevaba de por medio. Cuando pienso que ese coche me podría haber partido las piernas u otra cosa, pues le agradezco a lo que está ahí que esa voz me tuvo el punto convincente de detenerme. Personas que tienen especial sensibilidad, ¿cómo diferenciarlas de la enfermedad, de la patología? Bueno, son personas perfectamente sanas, no tienen, pero parece que están unidas a algo, y seguro que muchas personas esta noche saben de qué estamos hablando. No es que estén locos ni tienen ningún problema, sino que en ocasiones han escuchado esas voces en diferentes momentos, a veces una sola vez en la vida, otras 3, 4 veces, y siempre además con momentos clave, momentos que les han salvado. Hablábamos, llama mucho la atención de nuestro público, de unos silbidos al principio de la noche, unos silbidos en el interior de un coche. Es tan absurdo, el misterio es tan hermoso porque es tan absurdo, y que luego otro compañero a 1 kilómetro de distancia los ha escuchado, pero muy íntimos, muy cercanos, como algo que comunica. Curiosamente en noviembre, donde decía Carmen que había una larga tradición. Nos hemos acordado de inmediato de un caso que tiene lugar en una habitación de los Escolapios, el seminario de Escolapios de Logroño, en el año 72. Yo tuve la fortuna de conocer, junto a Carlos Largo, a este protagonista de un caso que luego nunca quiso hablar, Javier Bosque. Qué emoción cuando volví a contar la historia hace apenas 1 año y medio, y la contaba con la misma intensidad. Una cosa que aprendemos es que cuando los casos son reales, cuando los casos los han vivido las personas, hay algo que yo empiezo ahora a atisbar, ¿no? Y que nunca he visto tan claro. No es que recuerden, es que el testigo, cuando vuelve a contar, está reviviendo la historia. No lo recuerdas como qué comí hace no sé qué, o el cumpleaños de no sé, o incluso cosas muy valiosas de tu familia, o cosas muy valiosas del amor en tu vida, o cosas muy importantes de tu trayectoria profesional. Cuando hablas del misterio, cuando el testigo han pasado 20, 25 años y habla del misterio, como le pasaba a Juan González esta noche, han pasado más de 25 años y se estaba poniendo muy nervioso, se estaba poniendo angustiado, porque todas las sensaciones parece que nos han olvidado, que van en un pack que está ahí inserto. Es una emoción diferente el recuerdo del misterio. Javier Bosque tuvo una experiencia que podíamos resumir de forma muy gráfica. Hay un dibujo tremendo en un libro clásico de Benítez, de la estrella de Belén, el ovni de Belén, de un hombre aterrorizado en la cama y que está viendo primero. Es que esto es brutal, ¿no? Yo nunca pensé en volver a encontrarme con el testigo. Es labor de nuestro compañero Carlos Largo y su mérito. Javier Bosque está en Nueva York. Se dedicó la vida a ayudar a personas sin recursos. Qué historia, ¿eh? Un seminarista de Logroño. Tocaba la guitarra, le gustaba mucho la música. Y había una ventana en pleno corazón de Logroño, en plena madrugada. Se había quedado hasta muy tarde. Qué impresión, Carmen, cuando ese hombre, ya en la cama, ya arropado, empieza a ver que la ventana se abre sola. Sí, además era un 21 de junio de ese año que has dicho, el 72, cuando este zaragozano que estaba estudiando en Logroño había estado además grabando las canciones que tocaba con la guitarra en una grabadora de las antiguas, y estaba ya recostado en la cama leyendo un libro y escuchando parte de esas grabaciones, cuando ve una luminosidad tremenda y esa ventana que poco a poco se va abriendo sola. Una esfera metálica que emitía luz empieza a entrar desde la parte exterior de ese ventanuco lentamente y se centra casi a 2 metros del suelo enfrente de Javier.
Él no sabe qué pasa, pero sí siente un miedo extremo hasta tal punto que se empieza a tapar con las sábanas, pero esa bola comienza a bajar casi hasta los pies, donde los tenía en la parte trasera de la cama, y empieza como a salir una especie de rayo de luz. En ese momento es cuando empieza a escuchar una especie de silbido y logra sacar una mano de debajo de la sábana y dar al rec de la grabadora que tenía en la mesilla y así poder grabar el sonido. Año 72, mes de junio. Curiosamente, a esas mismas horas, es una cosa que siempre me ha llamado la atención. En una población fabril industrial de Cataluña, al mismo tiempo de este silbido, casualidad, seguro, reciben un mensaje, creen recibir un mensaje y se ponen en la vía del tren con un extraño jeroglífico con destino a otros mundos, ¿no? Los extraterrestres nos llaman, pertenecemos al infinito. Al mismo tiempo que Javier Bosque estaba viendo esa especie de luminaria extraña con un mensaje, con el absurdo total, en Tarrasa 2 personas ponían fin a su vida al mismo tiempo, una muerte paralela, nunca bien resuelta, porque aparecieron con uno de ellos con el papel y el mensaje, decapitados por el tren. Era la España que empezaba a asomarse al misterio de los ovnis, casi semiprohibido todavía. Javier Bosque hizo algo extraordinario. A pesar del miedo en su cama, ¿lo imagináis? Solo en una celda espartana. Esa esfera, ese punto de luz, esa bola, esa cosa extraña, un caso como no ha habido otro en la historia en España. Logra sacar la mano y, tembloroso, pulsar el rec. Cuando en Barajas nos contaba Javier Bosque, a Carlos Alba y a mí, de nuevo la historia, es que temblábamos de la emoción porque ese hombre estaba de nuevo en la cama en Logroño. Se le humedecían los ojos, ha pasado toda una vida. Dice, pero eso no se olvida jamás. Dice, me acabé marchando de España asqueado. Se acabó marchando de España al ver que gente que siempre le había considerado una persona honesta, que se vestía por los pies, dudaba cuando contaba esta historia. Y dice, ¿yo de qué voy a mentir? ¿Por qué? Un hombre que ha dedicado su vida y le sigue dedicando a los demás en los barrios más pobres de Nueva York, ayudando a las minorías. Eso nadie se lo puede quitar. Lo asombroso es que se grabó ese sonido, un fragmento del sonido que nadie nunca pudo explicar. En el año 72, dentro de esa habitación, ¿qué estaba provocando este sonido? Nunca lo sabremos, pero es sobrecogedor imaginar que estos fragmentos de audio realmente pertenecen al momento en que un muchacho aterrorizado saca la mano por un lateral de la cama, pulsa el rec de la vieja grabadora, y tenemos que imaginar, y se me ponen los pelos de punta, que eso en este momento del sonido estaba ahí. Esta naturaleza incomprensible, y igual todo lo que estamos hablando es lo mismo, estaba ahí como presente. Este es el sonido. Unas fluctuaciones que nunca se acabaron de explicar, intentaron acusarla de que había hecho algún tipo de fraude, y esto al bueno de Javier Bosque, cuando uno hace un seguimiento y ve que 40 años después, se dice pronto, alguien está dedicando su vida a los más pobres, se da cuenta de que uno desde luego no iba por la vida de broma. Su ejemplo vale, y él se sintió indignado, porque hay gente que tiene honor, claro. Ahora parece que, no sé, pero hay gente que cree en su propio honor y en el honor de las personas. Y entonces él lo sintió como una especie de agravio. No pudo comprender por qué de repente las personas le ponían en duda. Ahí quedó el sonido, nunca se resolvió, jamás. Se llegó a analizar por parte de la Armada incluso. La bola tal como entró, lentamente salió y él vio como después en el cielo rápidamente se iba, se difuminaba y la perdió de vista para siempre. Yo les decía a los compañeros que hablásemos de este tipo de sonidos, este tipo de voces, de advertencias, pero aquí hay un aparato que logra grabar. No estamos hablando de psicofonías, pero a los pioneros de la psicofonía, a los que empezaban en este campo en España, en esas mismas épocas, es curioso, también algunos tuvieron increíbles experiencias. Ellos querían capturar las grabaciones de estas voces sin rostro, y a veces, y esto nunca se ha conocido, las voces directas, las voces audibles, esto que estamos contando, se les presentaba como antesala de lo que iba a ocurrir. Es lo que nos cuenta, lo que te ha contado Clara Luis López, entrañable amigo y pionero, ¿no?, en la historia de la investigación paranormal en España, que estaba con una compañía ilustre y que estaban examinando algo y de repente se hizo presente el misterio.
Sí, porque Luis López, a quien tuvimos aquí, quien nos estuvo hablando de las famosas grabaciones de Belmez, que nosotros pensamos casi que eran mito y que pudimos poner algunas, nos contó fuera de aquí del estudio una serie de experiencias que tienen que ver con estas voces, pero que de manera directa las pudieron escuchar algunos de los pioneros, entre ellos Germán de Argumosa y el propio Luis López. Estaban todos reunidos, estaba ocurriendo algo, estaban con la fascinación de los nuevos aparatos. Se va a mencionar a Hans Bender, claro, una eminencia médico-científica, pero interesada en estos temas. Tenía que mandarles un aparato. Y ocurrió algo que nos lo contaba con esta claridad nuestro amigo Luis López. Es historia de los fenómenos extraños en España. Estábamos practicando con un instrumento nuevo que nos había mandado Hans Bender, que según Hans Bender, mejoraba en las psicofonías. Y estábamos en experimentación permanente para intentar mejorar los equipos. Y habíamos colocado este aparatito en un magnetofón, y estábamos en casa de Argumosa, de Germán, y estábamos intentando poner en marcha para ver si escuchábamos una psicofonía, y lo que ocurrió fue muy sorprendente, porque salió una voz totalmente audible y fuerte que decía: eso no es así, transfórmalo. Y lo volví a repetir: eso no es así, transfórmalo. Se quedó grabado en el magnetofón, pero lo oímos pues con una voz clara y fuerte, y nos quedamos pues enormemente sorprendidos. Era de hombre, y estoy intentando imitarlo un poco, porque además era clarísima, no era como muchas de las psicofonías que son confusas, no, era clarísima, y además decía exactamente así: eso no es así, transfórmalo. Una voz directa, en mitad de la habitación, haciéndose presente. Es algo tan incomprensible, pero ahora vamos a ver cómo algunos lugares, sobre todo con obras de acondicionamiento, y un caso reciente en Argentina en que ha sobrecogido a la población, en Rosario. Esto a veces pasa, es inaudito, yo lo sé, es increíble, pero ha ocurrido, ha pasado varias veces. En Granada revisábamos la hemeroteca en los años 30, junto a un puente de la ciudad de Granada. Hay un gran escándalo con media ciudad escuchando lo que parecían unos alaridos que surgían del propio río. Muchas veces ha habido explicación científica, por supuesto. Otras, estos asuntos de las voces que claman o que dicen o que indican, se han ido perdiendo y al final no hemos sabido qué ha ocurrido. Yo no sé si hemos recibido algún mensaje de algunas personas que han tenido experiencias de este tipo. Pues mira, William Ramírez dice que trabaja en el campo, que es agricultor, y en varias ocasiones ha sentido un grito llamándome. En ciertas ocasiones tengo que detenerme a mirar quién llama, pero no hay nadie. En otras ocasiones es extraño y me inquieto, pero luego regreso a mis labores. Ese sería el caso arquetípico, ¿eh? Alguien, por ejemplo, trabajando solo en el campo y escucha algo y está solo. Estoy recordando el caso de Eusebio en las Urdes, en mitad de la soledad absoluta del sembrado, y antes de que pareciese algo escucha una voz que es tremenda, ¿no? A tu espalda, pero con el pleno día de sol, solo, tú solo, pero claro, con una distancia y que no hay nadie alrededor, y escucha detrás de él una frase que es tan incomprensible como las frases que suelen estar en torno al misterio, que decía: ¿es que no me conoces? Raiza Mosquera dice: hola milenarios, 2 veces me ha pasado. Una cuando tenía 11 años, escuché que me llamaron 2 o 3 veces, y en ese mismo momento moría mi prima, que había pasado un tiempo en mi casa y estaba embarazada. Su bebé también murió. Eso fue un día 31 de diciembre. Y la otra cuando visité el campo de concentración de Bickernau. Fue muy doloroso, sentí un silencio sepulcral. Piedad Nemo dice: buenas madrugadas. Cuando estaba contando el testigo al que Clara hacía referencia, pues que han escuchado algo. Hay muchas personas que dicen que han escuchado algo cuando hablaba Aldo. Sí, Sonia también dice: soy la única que ha escuchado una voz que se ha colado en la grabación de Aldo. Clara, hay que decir algo. Sí, es verdad, se ha grabado cuando estaba haciendo la entrevista a Aldo. No ha sido desde la cadena SER, ha sido desde mi casa con un micrófono. Y bueno, pues hay un par de voces que se cuelan en diferentes momentos. Lo que pasa es que una de ellas no la vamos a oír porque es en un corte que no se ha emitido, pero sí que luego yo, cuando estuve revisando la grabación, la vi y de hecho la aislé, y no sé si la queréis poner. La tenemos. Vamos a dejarlo ya en el misterio, vamos a dejarlo de momento en el misterio. Analizaremos, porque desde luego parece que hay personas que atraen ese tipo de voces, ¿no? Se graben o no.
Diego Vítores dice: una llamada de auxilio o un alarido. En realidad, como tal, no escucho nada, pero me transmite algo muy oscuro y muy denso. En cuanto a las grabaciones de Nueva York, Sara dice: no serán sonidos residuales del 11S, esa zona concreta debe ser un hervidero de voces y cosas raras. María Secas: y si no es ese sonido del ambiente, pero a mí me sonaba a un avión. Bueno, ha habido bastante gente que ha coincidido en que le sonaba como también las imágenes que se nos han quedado en la retina, ¿no? Como alguien cayéndose desde uno de los pisos muy altos de las Torres Gemelas y chillando. ¿Hasta qué punto la sugestión juega un papel ahí, o la memoria colectiva de imagen que tenemos, ¿no? Rebuscando dice: quiere parecer el viento rozando un tubo, una estructura, resonando, pero no es muy concluyente, muy normal no parece de Ham. Muerto viviendo, ese sonido parece una especie de mantra que se difumina en el aire, es ciertamente intrigante. Ivonne Pérez: este año se cumplen 30 años de la tragedia aérea de Ois, en Vizcaya, y los baserritarras escuchan aullidos. Paulino Fernández dice: no llego a comprender por qué por la madrugada siento música en mi habitación y no tengo ninguna radio y se me eriza el pelo. Sara dice: mi madre oyó las del camping de los Alfaques en un baño público, salió de allí corriendo y se dio cuenta de dónde estaba. Estaba en un camping en los Alfaques, en un baño. En un baño de los Alfaques. Y empezó a escuchar alaridos y... Uy, Javi se ha puesto como un resorte. Sí, estaremos en contacto con ella porque me interesa muchísimo. Porque mucha gente escuchó esos sonidos, ¿no? Sí, no solo eso, sino la mítica historia de los periodistas del País que van allí un año después a escribir un homenaje de toda la historia y escuchan a unos niños jugando al escondite en la explanada que hay justo enfrente del camping, y resulta que esos periodistas no son los únicos que los han escuchado, y tiempo después yo encontré a testigos que hablaban de exactamente lo mismo de ese mismo lugar y que no conocían esas otras historias. Luego escucharemos... Nos mandaba Iker un mail, Alejandro Martínez, contándonos una especie de voz de aviso. Nos decía que era Nochevieja 1997 en la calle Tellería de Vigo, donde vivía entonces. Sacó a su perro Paco, un cachorro de 4 meses de gran danés, un cielo de perro. Lo saqué antes de irme a casa de la que era su novia, porque iban a pasar allí una Nochevieja, y decía que fue por una calle poco transitada alrededor del cementerio de Pereiro, un lugar que te da la libertad de llevar al perro suelto. Cuando Paco ya había hecho sus necesidades, pensé en subirle a casa y disfrutando de la calle, normalmente volvíamos a casa recorriendo el muro del cementerio, escuché una voz que me dijo al ver pasar un coche por allí: no lo lleves por ahí. No le hizo caso. Paco murió atropellado unos momentos después. Pasé toda la Nochevieja sentado en el lugar donde lo enterré. Nunca me he perdonado el no haber hecho caso a aquella voz masculina. Nos hemos quedado todos de piedra al mismo momento, porque da la sensación de que algo avisa, ¿no? Algo, pero quizá no hay tiempo. Algo avisa de lo que está a punto de suceder. Uno de los firmantes, con esos nombres que os ponéis, que son a veces muerto viviente, creo que era, ¿no? O muerto que vive. Sí, bueno, es que muchos piensan que realmente es un muerto que vive, ¿no? Claro, sinceramente es la hipótesis más sencilla, la que podemos acudir, y quizá no sea la más profunda y más auténtica. Pero fijaos, hasta en Madrid, hasta en pleno corazón de Madrid, cuando empezaba la odisea del metro, claro, se horadaron kilómetros y kilómetros de zonas no tocadas, o de zonas donde habían pasado cosas, o de zonas donde había habido luego accidentes. Uno de los más célebres, esto simplemente es como apunte para la historia, es el del caso de las voces, que durante meses mantuvieron casi en pánico y fueron comidilla en Tirso de Molina, concurridísima zona del metro de Madrid. Pues en Tirso de Molina ocurrieron cosas, y no lo cuenta cualquiera, lo cuenta nuestro amigo Ángel del Río, cronista oficial de la villa, y lo cuenta como una crónica periodística. Fue un suceso que tiene dos lugares comunes, dos denominadores comunes: el miedo que produjo, y ya lo estáis imaginando, ¿no?, la nula conclusión a la que se llegó, y el posterior olvido. Nosotros no queremos ese olvido y lo recordamos. Pues escuchar unos gritos desgarrados, sobrecogedores, gritos que pedían auxilio. Ellos creían en un principio que se podía haber quedado algún compañero atrapado en algún muro, corrieron hacia el lugar donde procedían esos gritos, y lo único que descubrieron al tirar un muro es que había el cadáver de una persona, probablemente que había muerto emparedada, y que podía haber incluso más gente que hubiera sufrido la misma suerte. Pero una vez retirado el esqueleto de esta persona, que nunca se llegó a identificar, nunca se supo quién eran ni de dónde procedía, pues todas las mañanas, cuando la calma reinaba un poco en las obras, escuchaban los gritos desgarradores, sobrecogedores, y bueno, y no sabían la procedencia. Incluso llegaron a decir que podían ser de una ermita cercana, y que junto a esa ermita pues pudiera haber habido un cementerio
El caso es que era inexplicable, empezaron a hablar ya de fantasmas en las obras del metro del Tirso de Molina, y así como llegaron esas voces sobrecogedoras, pues desaparecieron cuando se terminaron las obras. En Rosario, en Argentina, hablamos de un caso recientísimo, ha habido auténtico pánico. En un sistema de alcantarillado, como suena, unas voces, unos alaridos que piden auxilio, piden ayuda, acérquense, ayuda, han motivado un gran revuelo. Y luego, como siempre, el olvido. Nosotros hemos querido volver un poco a reinvestigar con un corresponsal fabuloso que seguro nos va a dar buenísimos reportajes de ese país. Los testigos, brevemente, hablaban así. Y yo escuchaba que una chica gritaba desesperadamente, que pedía auxilio, y preguntaban, ¿sos Rosa? Y ella contestaba a lo lejos que sí. Era lo único que se le escuchaba. Una chica que se identificaba y que decía auxilio, y los testigos han llegado a escucharlo, pero es que los bomberos, la municipalidad de bomberos en Rosario, hacen las labores de desatranque, digamos, o de inspección, y aseguran que los vecinos están hablando de voces. Se realizó un rastrillaje utilizando linternas. Recorrimos más o menos unos 20 metros la fosa, desde la boquilla del ingreso hasta ambos laterales, tanto para el oeste y al este. Y era hasta que comenzó a subir el agua. Y ahí, cuando arribamos acá, hubo testigos que afirmaron que sí, que escucharon voces. Esta historia ocurre en diciembre del año 2009. Varios vecinos de la zona del barrio de Parque Casas empiezan a vivir auténtico pánico. El pánico empieza a extenderse por las diferentes casas, porque cuando cae la noche especialmente, los vecinos de esa zona empiezan a escuchar esos alaridos, esos gritos que surgen del sistema de alcantarillado, que dicen palabras coherentes, que piden ayuda, que incluso pide a los testigos que vayan a por ella, que desciendan a ese lugar, ven conmigo, y no saben muy bien qué es lo que ocurre. Esos bomberos llegan a rastrear, después de la primera inspección, unos 100 metros del sistema de alcantarillado sin ningún resultado, y al poco tiempo los vecinos empiezan a identificar esa voz con la voz de una vecina a la que todos querían, que es Rosa, una mujer que meses antes había ido a un arroyo cercano a la ciudad, al arroyo Ludueña, había estado allí con su familia, y de repente cae al agua y desaparece para siempre. De esa mujer no hemos vuelto a tener noticia hasta el día de hoy, y los vecinos estaban impresionados por su pérdida, sobre todo cuando unos días después de esa desaparición empiezan a escuchar su voz procedente de esas alcantarillas. Corresponsal en Argentina, Fernando Silva, como gran sabueso de la investigación, ha reabierto el caso, ha preguntado a los vecinos, se ha ido prácticamente en primera mano saber qué ocurrió con todo esto, y la sorpresa es enorme. Las voces siempre decían lo mismo: me duele, no puedo caminar, quiero salir de aquí, me duele, no puedo caminar, quiero salir de aquí. Y lo que sí me dijo otro vecino es que estas alcantarillas estaban demasiado alejadas y tenían demasiadas trampas, se llaman trampas para evitar que entre demasiada suciedad desde el río, o que pase desde las calles hasta el río, y tenía demasiadas trampas cerradas como para que una persona pudiera pasar desde el río hasta la parte interna de la ciudad a través de las alcantarillas. Otra cosa que agrega misterio, porque sería imposible que Rosa hubiera pasado desde el arroyo hasta la parte interna del barrio en la ciudad de Rosario. Así que es un misterio viéndolo desde todas las aristas. Al hablar con la gente de la comisión vecinal, me recomendaron hablar con algunos vecinos del barrio que me contaron que sí, bueno, realmente se quedaron muy consternados con esta desaparición, siendo que esta persona era una persona muy conocida dentro de la población, y además uno de los vecinos me dijo que prefería no hablar acerca de este tema porque no hace mucho tiempo atrás volvía a su casa caminando en la noche y pudo escuchar otra vez el sonido del pedido de ayuda que salía desde las alcantarillas. Estamos hablando de hace poquito tiempo, en el año 2014. Clara. John Reed es un psicólogo clínico británico, pero que reside en Nueva Zelanda, y es autor de libros como El sentido de la locura, Modelos de locura, y él ha investigado mucho el fenómeno de las voces. De hecho, algo que parece muy infrecuente o muy raro, no lo es tanto. El 15% de la gente oye voces en algún momento de su vida. También nos dice que el 80% de las personas mayores de 60 años que han perdido a su pareja o algún ser querido lo oirán o lo verán en algún momento durante el primer año de duelo. Él ha hecho
pues una serie de estudios precisamente por estar en Nueva Zelanda, en donde se da cuenta, donde se percibe que el fenómeno de escuchar voces en Occidente se interpreta directamente como un signo de esquizofrenia, y en esas otras culturas parece bastante normal y simplemente se recibe ese mensaje, sea de la forma que sea, y se sigue con la vida. Es más, en esas culturas no occidentales casi siempre tienen connotaciones positivas, no son mensajes agresivos o de atacar a otras personas o hacer daño a los demás. Sin embargo, en Occidente parece que las voces, cuando resuenan en la cabeza, bien sea por enfermedad o no, suelen dar órdenes completamente a la contra, ¿no? Sí, y por eso lo que, bueno, no es que está en contra, por supuesto, de la medicación, cuando dice que es necesaria en algunos casos en los que hay un ataque fuerte o esa persona necesita calmar esa ansiedad. Pero sí que, él describe que normalmente esas voces como agresivas tienen más que ver con un concepto de individualidad y no de mente colectiva como en otras culturas. ¿Este hombre llega a creer que esas voces pueden ser ajenas o que todo es un constructo mental? Él piensa que esas voces son un mensaje y que la medicación lo que hace es acallar el mensaje. Mensaje, siendo él un investigador, un científico. Sí, un mensaje que tiene que ver quizá con la propia historia de esa persona, y que escuchando ese mensaje lo que se puede hacer es integrarlo en la vida de la persona y acallar esa voz o integrarla, pero no acallarla a base de decir, ojo, esto que estás teniendo es una alucinación. Oliver Sacks es otro de los que ha investigado este asunto. Sí, Oliver Sacks habla además de voces que salvan vidas, y no solo eso, sino que cuenta cómo en algunos estudios del siglo XVIII, por ejemplo, se encuestó a personas sobre voces que escuchaban además de manera cotidiana, mientras hacían la compra, mientras estaban en casa, en situaciones completamente normales, y un 7% de las personas encuestadas, que fueron además miles, confirmaron que habían escuchado estas voces. Él incluso relata el testimonio de una amiga suya, Lucy, que está a punto de suicidarse, y cuando va a hacerlo escucha una voz directa en el dormitorio que le dice: no lo hagas porque el dolor que estás sintiendo hoy no volverás a sentirlo. Locura es una palabra que usamos en todas las culturas para describir a personas que tienen experiencias que la mayoría no tenemos, como oír voces que las demás gentes no oye, como tener unas creencias muy sólidas, pero inusuales, a menudo creencias que dan bastante miedo. En todas las culturas, a lo largo de la historia, ha habido siempre gente diferente, que tiene experiencias que las demás personas no tienen. A veces en la historia se las ha venerado como personas místicas, gente que los faraones se valían de personas que oían voces para que los ayudaran a interpretar sus sueños, pero ahora en la sociedad occidental decimos que tienen alguna enfermedad cerebral o que deberían estar drogados toda la vida o encerrados y tal. O sea que creo que todos estamos más o menos de acuerdo sobre qué es la locura. Es ser diferente, tener experiencias que a veces son tan distintas que dan miedo, ya sea a la persona misma que las tiene o a otra persona. En lo que no coincidimos es en qué las provoca.